Hola chicos, hola Andrés, buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva sesión que corresponde al módulo de Ciencias Naturales siglo IV. Como siempre me presento, igual insisto en que espero que ya me conozcan, pero mi nombre pues es Sergio Pardo y soy su tutor y les estaré acompañando pues de la mano de Andrés como hemos venido haciendo todo este mes en la clase de hoy. Entonces sean ustedes nuevamente bienvenidos y pues ojalá disfrutemos la clase así como las hemos disfrutado anteriormente. ¿Listo, chicos? Entonces, buenas tardes nuevamente y bienvenidos a todos a esta clase del día de hoy. Bueno, profe, bienvenido también a todos y principalmente pues a usted que siempre nos ha acompañado con buen entusiasmo para poder hablar sobre estos temas de ciencias naturales. Recordarles muchachos pues nuestros avisos parroquiales cotidianos para nuestra última semana del módulo, que como ustedes saben, lastimosamente termina esta semana, pero que la próxima semana pues vamos a iniciar un nuevo módulo de ciclo 4 en el cual vamos a hablar sobre todo lo relacionado con el módulo de inglés. Entonces ustedes van a ser parte fundamental de ese ejercicio como lo hemos venido haciendo y los invitamos a que aprovechen las últimas monitorías que hemos de ciencias naturales y a su vez las que vienen, los 2 meses que nos quedan de proceso académico de este año, ¿listo? Y el segundo semestre. Por lo pronto, muchachos, comentarles que nuestra lección relacionada con la cual quedamos el día de ayer fue ciclos del agua y el nitrógeno, que tiene que ver con los ciclos naturales básicos, incluido el carbono, que está relacionado con pues, este fenómeno del cambio climático. Ojalá ustedes pues, puedan ahondar más sobre esos temas, porque sabemos que una hora no es suficiente para que pues, abarquen varios elementos. Sin embargo, recordarles que las lecciones asociadas en plataforma y la idea es que pues ya las tengan adelantadas y revisen sobre esos temas que ya hemos tocado acá, es genética y adaptaciones, que ya lo vamos a ver en la tabla que nosotros tenemos siempre para poder ubicarnos en qué vamos, ¿listo? Por ahora, muchachos, aquí lo importante de esta parte de nuestra pantalla es esta, que es la fecha de finalización de nuestro módulo, que les estoy señalando a continuación, que termina el 2 de octubre. ¿Listo? Entonces, pendientes, termina esta semana. Entonces, por favor, muchachos, nuevamente les recomendamos que adelanten su plataforma para no tener ningún inconveniente y asimismo recordarles que el profe en este momento se encuentra realizando la calificación. Si ahorita nos da una información con respecto a eso, profe, sería chévere. Por otro lado, pues recordarles que la fecha de entrega de hoja de ruta fue el 28 y pues hasta el momento pues hay un muy buen índice de participación y de entrega de hoja de ruta por parte de Ciclo 4, así que felicitaciones y para los que no, pues ya saben que se pueden comunicar a los medios de comunicación que tienen con sus coordinadores y gestores para que les podamos ayudar, para que puedan orientarse y no pierdan el módulo. ¿Listo? Rápidamente, muchachos, 3 cosas. Como ustedes saben, entonces les decía, ¿no? 29, 30, 1 y 2 del presente, de este mes y del que viene octubre. Hoy 30 vamos a hablar, tenemos lecciones asociadas de genética y adaptaciones, como ustedes lo pueden ver aquí, donde les estoy señalando. Luego vamos a tener leyes de Mendel, evolución de tipos de órganos, y como ustedes saben, nos haría falta, si no estoy mal, profe, me corriges, el tema de método científico, ¿cierto? Y como la recopilación, el resumen que tú vas a hacer, ¿sí? Exactamente, sí, eso sería básicamente lo que nos quedaría faltando hasta el día de hoy. Y de hecho, también, por ejemplo, hablar de movimiento y ese tipo de cosas, pero apenas nos queda el tiempo para esas dos clases. Perfecto, profe, muy bien. Entonces estamos atentos a eso y muchachos, como ustedes saben, siempre recomendarles que asistan a nuestros talleres de formación, que este sábado pues vamos a tener nuestra última sesión de este taller de formación que ha estado encaminado a que podamos reflexionar sobre nuestro proyecto de vida. Ya hemos tenido 4 sesiones en las cuales pues hemos aprendido muchísimas cosas interesantes y pues los invitamos a que sigamos aprendiendo el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 12. Entonces ya saben, muchachos, los invitamos de manera muy cordial para que podamos continuar con nuestro proceso de formación, a pesar, obviamente, de que ya se va terminando el año,
y la idea es que ustedes pues vayan teniendo un horizonte de proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces ahí les dejo la inquietud. Por último, muchachos, pues el formulario de soporte técnico, que si me lo piden, pues yo se los envío para que ahí puedan reportar cualquier incidencia que tengan, que siempre se presenta todos los días de alguna manera. Y la idea es que ustedes pues tengan esos medios para que puedan comentarnos qué está sucediendo y nosotros encargarnos de esa situación. ¿Listo? Por lo demás, muchachos, y por último, ya para comenzar nuestra tutoría, recomendarles que tengamos en cuenta la siguiente información. Yo les estoy dando ingreso a los demás. Nuestra fecha de finalización del módulo, como ustedes pueden ver en pantalla, es el viernes 03 de octubre. Y vamos a entrar en lo que conocemos como semana de receso. La semana de receso está programada del 5 al 10 de octubre, ¿listo? Del 5 al 10 de octubre, repito. Y pues ahí pues no vamos a tener ninguna actividad académica. La invitación es a que estén en sus casas, compartan con sus familias, hagan deporte, etcétera. Y el regreso a clases, nuevamente nuestras tutorías de inglés, va a ser a partir del martes 13 de octubre. ¿Listo, muchachos? Entonces, si necesitan más información sobre eso, yo se los puedo dar a través del correo que ya se los voy a dejar. Y pues nada, para no tomarles más tiempo, vamos a iniciar con la tutoría y le damos la palabra al profe Sergio. Listo, Andrés, muchas gracias. Entonces, chicos, bueno, vamos como siempre a hacer la recopilación de lo que vimos en la clase pasada y vamos a hacer la conexión con lo que vamos a ver el día de hoy. Pero entonces, antes de iniciar, les quería comentar lo siguiente de la hoja de ruta. Ya las de octavo están todas revisadas y todas calificadas, ¿listo? En total de octavo, porque fueron las que acabo de revisar, entregaron un total de 43 personas, de las cuales 42 obtuvieron notas de 60 o más y una persona obtuvo un 20 porque ahí le hice el comentario, subió solo la foto de una página y no se ve absolutamente nada. Entonces ahí por el gestor de proyectos ustedes pueden ver su calificación y ya después de aquí al viernes las van a ver reflejadas en todo, en todas las lecciones que ustedes tienen en la plataforma. ¿Listo? Pero si ingresan a gestor de proyectos, ahí ya pueden ver la calificación todos los chicos de octavo. Los de noveno la podrán ver mañana, porque las de noveno no las he terminado de revisar, pero sin embargo, para todos los de octavo, entonces tengan presente eso, ¿listo? Entregaron 43 y 42 aprobaron. Una persona que no voy a decir el nombre porque ya le dejé el comentario ahí por interno en el gestor de proyectos, puede saber, digamos, cuál fue su calificación y por qué. Listo, en general, todos muy bien y me gustó mucho el punto de los experimentos que fueron bastante ingeniosos con ellos. Entonces, bien chévere. Entonces, eso para comentarles respecto a la hoja de ruta de octavo. ¿Listo? Y los de noveno, entonces mañana haré el mismo, digamos, el mismo procedimiento. Estarán sus notas calificadas, sus hojas de ruta calificadas en el gestor de proyectos. Les haré el mismo, digamos, la misma retroalimentación. Les diré cuántos entregaron, cuántos no. Y después de eso, pues obviamente ya entre el mañana y el viernes, a más tardar, estarán ya sus lecciones en sus cuepas ya calificadas, ¿listo? Pero por ahora ingresan a gestor de proyectos y ahí pueden entrar sin ningún problema a ver su calificación, ¿vale? Entonces eso para los de octavo. Acuérdense que noveno, mañana haremos ese mismo comentario con esos chicos de noveno, ¿listo? Entonces ya miraron, exacto, Miguel, ya tú ya miraste, ya aparece tu calificación y así pueden hacer absolutamente todos los que entregaron la hoja de ruta de octavo en su gestor de proyectos. Los de noveno la van a poder ver mañana, ¿vale? Entonces, ya para centrarnos o para dar como inicio a lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a hacer como el recuento que siempre hacemos, ¿listo? Primero, pues veíamos como las consecuencias que ya estamos viendo nosotros sobre todo lo que nos está afectando el cambio climático, el calentamiento global y todas esas, digamos, esos problemas que van de la mano. Entonces hablábamos de las inundaciones de las ciudades costeras por el aumento de los niveles de los mares, hablábamos de las temporadas o las olas de calor cada vez más intensas, hablábamos de las tormentas cada vez más fuertes, ¿cierto? Hablábamos de las temporadas de sequía, de las, digamos, de la falta de agua y de por qué en muchas ciudades falta mucho el agua, que mencionábamos ejemplos de las ciudades costeras, o por ejemplo Ibagué, que ustedes mencionaron por ahí en el chat también. Hablamos de la extinción de las especies, porque el ritmo de modificación de las dinámicas de los ecosistemas han sido tan rápido que no les ha dado como tiempo
a los individuos y en general a las demás especies para adaptarse, entonces pues se han ido extinguiendo. Hablábamos de las enfermedades, de por qué cada vez iban a ser más comunes y esperemos que no todas igual de invasivas que esta que estamos viviendo, pero que en general pues son cosas que ya desafortunadamente vamos a tener que ir acostumbrándonos y que ya hemos vivido muchas e hicimos como el recuento de las pandemias que hemos visto, que hemos vivido. Hablamos pues obviamente del derretimiento de los polos, de sus consecuencias, hablábamos de las guerras y mencionábamos dos posibles, digamos, motivos de ellas que podrían ser o el agua o el alimento, porque a futuro pues básicamente vamos a tener, digamos, escasez de esos elementos. Hablábamos obviamente de las crisis económicas porque todo, absolutamente todo va relacionado actualmente con el dinero y hablábamos de las consecuencias de la falta y de la deforestación, sobre todo de todos los árboles que nosotros podemos tener. ¿Listo? Ya teníamos, explicamos un poquito cuáles eran las funciones de los árboles y por qué nosotros entre más árboles tengamos, mejor respiramos y cuál puede ser la consecuencia para nosotros. También entonces veíamos esta página que ahorita vamos a iniciar primero con ello, que fue lo que terminamos o con lo que terminamos la clase pasada, pero que no nos alcanzó el tiempo para, digamos, para desglosar por completo. Y hablábamos entonces del ciclo del agua, que tenía esos cuatro procesos principales, ¿cierto? Evaporación, condensación, precipitación, y la que llamamos escorrentia, pero que también teníamos tres fuentes, o bueno, cuatro fuentes de agua principales, que no solo son los ríos, sino que también están los mares, está el suelo y está el agua subterránea. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos fue más o menos eso lo que nosotros vimos la clase pasada. Y pues terminamos viendo esta página que nos muestra los datos en tiempo real de todo lo que está sucediendo en este momento. Sin embargo, pues nos íbamos a centrar obviamente en lo que nos corresponde aquí con el alimento y con el medio ambiente. Entonces hacíamos las cuentas de más o menos cuántas hectáreas de bosque se pierden en el año. Miren, ya aproximadamente ayer a hoy aumentaron casi 100.000 hectáreas de bosque perdido en un solo día. Miren cómo ya vamos en casi 4 millones de hectáreas que se pierden de bosque en el año. Como ya se pasaron las 5 millones de hectáreas. Acuérdense que una hectárea son 10.000 metros cuadrados para que hagan más o menos, para que se tengan más o menos una idea de cuánto es una hectárea. Son 10.000 metros cuadrados de terreno que se está perdiendo y que ya no es fértil por todo lo que nosotros hemos deforestado. Obviamente va a seguir en aumento las toneladas de CO2, de emisiones de CO2, casi 9 millones de hectáreas más de desierto tenemos este año, y pues ustedes saben que en un desierto, aparte de que no haya agua, pues tampoco, digamos, la biodiversidad también se va perdiendo, y más de 7 millones de toneladas de material tóxico que hemos producido solamente en este año. ¿Listo? Profe, Dinos, Andrés. sí, profe, para aportar ahí algo interesante y es que también uno podría hablar de un concepto interesante que se llama la huella ecológica. Y la huella ecológica tiene que ver con la utilización del espacio que tú nos estás mencionando, no solamente en términos de espacio territorial, sino también a nivel de consumo. Entonces, uno no podría decir, por ejemplo, que un colombiano consume de la misma manera que un estadounidense. Según los datos que yo tengo en mi cabeza, creo que la huella ecológica de un ciudadano estadounidense es de 9,7 y de un ciudadano colombiano no lo sé, pero sí lo sé, por ejemplo, de Bangladesh, ¿cierto? La huella ecológica de un ciudadano de Bangladesh es alrededor de 0,65% de utilización de servicios públicos, es decir, de energía, de alimento y de hectáreas por kilómetro cuadrado. Entonces, es muy interesante eso relacionado también a, pues a tener en cuenta que hay países que contaminan más que otros, ¿cierto? En esa relación medioambiental. Exactamente, sí, mira, de hecho aquí les tengo esa herramienta que se llama, que es para calcular cada uno su propia huella de carbono y es a base de algunas preguntas muy sencillas, simplemente nos dicen más o menos cuántas toneladas o cuántos, digamos, el resumen es más o menos cuántos árboles necesita el planeta para que nosotros, digamos, para que de alguna manera limpie toda nuestra actividad. Entonces son unas preguntas muy sencillas, simplemente le piden a uno como seleccionar el tamaño de la vivienda, entonces digamos uno selecciona el tamaño de la vivienda, con cuántas personas vive, entonces una,
y seguimos. Por ejemplo, con qué frecuencia se come carne, porque ya vemos que obviamente no tanto por la producción de la carne, sino también por los procesos de deforestación que llevan a cabo todas estas empresas ganaderas. Entonces, ustedes dicen si a diario, si 3 veces, si poco, si mucho. Entonces, ahí, digamos, ustedes con frecuencia, digamos que ponen a veces. Por ejemplo, ahí nos botan un dato interesante, que cada una tonelada de papel reciclado ahorra 4.200 kilowatts, que es lo que se gasta en producir una hoja de papel. También nos preguntan, por ejemplo, el transporte que utilizamos. Entonces, en mi caso, yo me muevo en bicicleta, entonces cojo la bicicleta. Seguimos y nos dicen cuántos vuelos ida y vuelta tomamos el año pasado. Pues en este caso, como estamos en año de pandemia y no hemos podido viajar, pues cero vuelos domésticos y cero vuelos internacionales por este año. Y le vamos a dar clic y ahí miren cómo nos dice que con nuestro estilo de vida emitimos al año más o menos 1,5 toneladas de carbono. Es decir, que le demos al planeta con ese estilo de vida más o menos 6 árboles. ¿Qué nos quiere decir eso? Que por cada, digamos que toda nuestra actividad la podría limpiar por cada año 6 árboles. Entonces imagínense si nosotros deforestamos miles y miles y miles y como estábamos viendo acá, millones de hectáreas, pues obviamente eso pues en qué nos puede repercutir, obviamente en que toda la contaminación se termina acumulando. Si quieren hacerlo, se llama CO2 cero la página y ustedes hacen el mismo procedimiento y ahí les dice cuántos árboles le deben al planeta. ¿Listo? Es calcular la huella de carbono. Entonces aquí miren cómo ayer hablábamos también de la seguridad alimentaria porque es algo que nosotros, digamos, vamos a vernos perjudicados por las sequías y por todas esas temporadas y por todos esos momentos en los cuales la comida va a escasear. Entonces miren cómo solo hoy han muerto más de 23.000 personas por hambre, solo hoy. Obviamente si hacemos el cálculo anual, pues van a ser muchísimas más, pero miren, solo hoy han muerto 23.372, ya aumentó personas por hambre. Y miren, si nos centramos, por ejemplo, en el agua, miren cómo en este momento más de casi 800 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua potable. Casi 800 millones de personas en el planeta no tienen acceso a fuentes de agua potable en el planeta, porque obviamente las hemos ido contaminando a causa de todas nuestras, digamos, de toda nuestra actividad, sobre todo extractiva y minera, que es lo que más termina contaminando el planeta. También tenemos, miren, más de 600.000 muertes causadas por, digamos, por enfermedades relacionadas con el agua. Entonces, por decir algo, tú te tomaste un vaso de agua que no era completamente potable, eso es lo que llevamos de año, mató más de 630.000 personas. Entonces, miren cómo es, digamos, teniendo en cuenta eso, todo lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Aquí nos dice Justin que debería haber una persona que cada uno debería plantar un árbol o debería haber algo por el estilo y sobre todo el tema de los no más plásticos, sobre todo de los plásticos de un solo uso, es decir, no por ejemplo estos que nosotros usamos como botilitos y que llenamos y que llenamos y que vamos a seguir utilizando, sino sobre todo los plásticos que por ejemplo nosotros digamos en los domicilios o por ejemplo las bolsas que nos dan en los supermercados, ese tipo de cosas, por ejemplo los tapabocas que ya hemos visto casos de animales que han muerto porque y se les han encontrado tapabocas desechables en el estómago. Entonces ese tipo de cosas obviamente terminan perjudicando no solo a nosotros, sino obviamente a todas las especies del planeta y terminan acumulándose. No sé si han visto ejemplos de como islas e islas e islas de basura, pues obviamente ese tipo de cosas, entre más consumo tengamos de productos que usamos y desechamos, pues más basura vamos a acumular. ¿Listo? Entonces, para que seamos un poquito más conscientes de eso. De hecho, ahorita que hablaban de los plásticos, hace unos meses se había hablado de que desde la alcaldía habían propuesto un proyecto para prohibir el plástico de un solo uso en Bogotá. No sé en qué quedó, pero al menos está como la propuesta. Entonces ya veremos a ver si termina fructificando todo ese tipo de cosas, porque obviamente eso nos hace pensar en que debemos ofrecerle alternativas a las personas o a las empresas que se dedican a la producción de plásticos y que busquen como otras maneras y que no se pierda el empleo, porque pues hay que pensar en todo eso. Pero obviamente para el planeta el uso del plástico de un solo uso en general es muy dañino, no solo porque digamos, es derivado del petróleo y todos los procesos extractivos, sino porque como no es biodegradable, puede durar 100, 200, 300 años ahí y todo eso pues obviamente va a generar un daño ambiental. ¿Listo, chicos? Entonces,
De aquí, ¿qué vamos a dónde vamos a ir? Ayer habíamos quedado, bueno, aquí nos están preguntando por qué no podemos aumentar o por qué la temperatura no debe ir en tanto aumento en el planeta. Y es relacionado, aquí voy a devolverme un poquito a esto que estábamos viendo en clases anteriores. Y es que con el aumento de, digamos, de esos 2 grados de temperatura, nosotros vamos a ver cómo las olas de calor van a ser más largas, cómo las fuentes de agua dulce se van a reducir, cómo las tormentas van a ser cada vez más fuertes, cómo va a aumentar también el aumento del nivel del mar, como por ejemplo los corales y en general todas las especies se van a ver afectadas y digamos en este tema de la alimentación como absolutamente todos los cultivos van a bajar o van a ver reducida su productividad y su rendimiento, porque entre más caliente sea digamos el planeta, pues más difícil va a ser que todas estas condiciones se mantengan. Como nosotros hemos dicho anteriormente, es importante no solo mantener el equilibrio de nosotros como seres vivos, sino también del planeta, porque todo necesita como ese equilibrio. ¿Listo? En Colombia se hacen casas con ladrillos de plástico. Sí, señor Daniel Felipe, tienes toda la razón. Hay muchas iniciativas de personas que cogen las botellas y las rellenan. Y con esas botellas rellenas, o sea, esas botellas de plástico como rellenas, van dándole como forma, o van dando como la función de ser ladrillos y han construido, entre otras cosas, pues muchas casas de ese material. Y es una solución, digamos que no solo para el reciclaje, sino también para las personas que se ven beneficiadas con esas casas, pues obviamente digamos, muy importante que se tomen ese tipo de medidas. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado, o el último ciclo que habíamos explicado en la clase pasada era el ciclo del agua, ¿listo? Y ahora vamos a entrar a lo que corresponde con el ciclo del nitrógeno, que es obviamente el otro de los ciclos más importantes. No significa que sea el único, porque también tenemos el ciclo del carbono y tenemos en general, digamos que todos esos elementos vamos a hablar de que son cíclicos. Sin embargo, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua podríamos hablar de que son dos de los más importantes, ¿cierto? Entonces, sí, Daniel Felipe, son casas que además no solo se construyen por construirse, sino que también tienen unas especificaciones bastante interesantes y que digamos que no sobra echarles como una miradita, ¿listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta aquí es que el nitrógeno es un componente esencial para el cuerpo de todos los seres vivos, absolutamente para todos, ¿listo? ¿Por qué es importante? Porque básicamente nosotros tenemos, ya hemos visto, átomos de hidrógeno en todas las proteínas y en las moléculas de ADN. Acuérdense que tenemos una de esas estructuras importantes en el ADN, se llaman bases nitrogenadas, ¿listo? Entonces, acuérdense que el nitrógeno, por eso nosotros hablamos de que es cíclico, porque también es muy importante, ¿listo? Y tenemos varias fuentes de nitrógeno, es decir, varios lugares en el planeta en el cual nosotros vamos a encontrar nitrógeno. Por eso tenemos nitrógeno en la atmósfera, que va a ser el nitrógeno gaseoso, entonces ahí en el dibujito lo tenemos como nitrógeno atmosférico, pero también vamos a tener, por ejemplo, nitrógeno como un nutriente, nitrógeno como fertilizante, vamos a tener nitrógeno, por ejemplo, en las bacterias, nitrógeno, por decir algo, digamos, en algunos restos o en los restos que quedan de muchos seres vivos, y es por eso que nosotros básicamente hablamos de que el nitrógeno está en todas partes, porque ya habíamos mencionado esto acerca de la atmósfera, pero el nitrógeno gaseoso es más del 70% del volumen de la atmósfera en nuestro planeta. Eso sobrepasa por mucho lo que es el oxígeno. ¿Listo? El amonio es un elemento que está, digamos, no es derivado del nitrógeno, pero que lo tiene implícito. Todas las moléculas que tengan la letra N van a, digamos, esa N mayúscula significa que van a tener nitrógeno, ¿listo? Y, por ejemplo, el amonio, por ejemplo, la urea, en general nosotros o el ácido úrico, que en general nosotros hablamos como de esas moléculas como si fueran desechos, ¿listo? El nitrógeno que circula en el ambiente, ¿de dónde se obtiene? Entonces vamos a hacer ese recuento de lo que es el ciclo del nitrógeno, ¿listo? Primero, debemos tener en cuenta que en el ciclo del nitrógeno las bacterias tienen un papel fundamental, porque como vemos ahí en el dibujito, nosotros vemos que las bacterias
hay unas que se llaman nitrificantes y otras desnitrificantes. Es decir, unas que tienen la capacidad de extraer el nitrógeno y otras que tienen la capacidad de, digamos, poner el nitrógeno en donde sea necesario. Unas lo extraen y otras lo fijan en ese proceso que se va a llamar fijación del nitrógeno. Por eso es importante aquí para nosotros tener claro que las bacterias cumplen un papel fundamental. ¿Listo? Unas extraen y las otras lo fijan, pero en general digamos que son los dos procesos en los cuales vamos a tener claro que las bacterias tienen, digamos, como esa función, ¿no? Y es que, como les venía diciendo, necesitamos a alguien que extraiga y alguien que lo vuelva a incluir en el ciclo del nitrógeno. Y esas básicamente son las bacterias, porque el nitrógeno no va a permanecer siempre en el mismo lado ni en el mismo cuerpo de los seres vivos. De hecho, es todo lo contrario. Las bacterias convierten ese nitrógeno orgánico a el nitrógeno gaseoso, perdón. Entonces, digamos, esos seres vivos son aquellos que se encargan de ese proceso, ¿listo? Es un proceso, digamos, que normalmente implica varios pasos, que normalmente hablamos de ecosistemas terrestres, pero que también lo tenemos en ecosistemas marinos. Simplemente, digamos que cambia un poquito, pero nos concentramos sobre todo en explicarlo en ecosistemas terrestres. No significa que en el mar no se dé, pero obviamente es más común en el ecosistema terrestre, ¿listo? Y entonces el amonio, como les venía diciendo aquí, es como un desecho, ¿listo? Y es una manera en la cual nosotros digamos que convertimos el nitrógeno para después volverlo a ingresar al ciclo del nitrógeno. Entonces, a grandes rasgos, nosotros vamos a hablar de que necesitamos básicamente de todos los seres vivos para el ciclo del nitrógeno. ¿Listo? Necesitamos las plantas, necesitamos las bacterias, necesitamos descomponedores y obviamente necesitamos de la tierra y de todo lo que eso, digamos, nos conlleva. Primero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno de estos organismos muere o, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el conejito aquí que tenemos en pantalla o en el ejemplo muere? ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Entonces, resulta que nosotros ahí es cuando entran no solo, digamos, las bacterias, sino en general todos los organismos descomponedores a, pues obviamente, hacer su trabajo, es decir, a trabajar en la descomposición de esos restos orgánicos que se generan después de que un organismo muere. Uno de esos restos orgánicos es lo que nosotros conocemos como el amonio, ¿vale? Y en general ahí es donde hay un proceso que se llama amonificación, es decir, se extrae ese nitrógeno que no es puro, sino que está en forma de una molécula que se llama amonio, y es ahí donde entran entonces nuestros descomponedores, porque ese amonio como que lo separan, lo descomponen obviamente, y lo filtran en una nueva molécula que se van a llamar nitritos, que en general, no sé si ustedes alguna vez han intentado, digamos, usar abonos o algo por el estilo en sus cultivos. Si no, pues les cuento que los nitritos y los nitratos son muchas moléculas que se utilizan como abono. ¿Listo? Y eso se da gracias, en este caso, a esas bacterias que van a ser nitrificantes. ¿Listo? Pero después, en ese mismo proceso, antes de que a través de las raíces de las, digamos, de las plantas, ellas asimilen el nitrógeno que está en el suelo, entran las bacterias desnitrificantes. ¿Listo? Y convierten esas moléculas de nitritos y de nitratos en un nitrógeno atmosférico, porque el nitrógeno está en todas esas formas que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Entonces, digamos que este ciclo podríamos hablar de que tiene 3 o 4 procesos principales. ¿Listo? Primero, que es la asimilación, que es la forma, digamos, en la cual entra a la corte, digamos, al ecosistema terrestre el nitrato o el nitrógeno mediante primero, obviamente, las raíces de las plantas, luego a las plantas y luego como a través de lo que nosotros ya vimos sobre la cadena y sobre las redes alimenticias, pues ahí el nitrógeno empieza a ser todo ese mismo procedimiento del ciclo de la energía. ¿Listo? Entonces, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, todo eso va relacionado también con el ciclo del nitrógeno. ¿Listo? Eso desde que pasa el proceso de asimilación de las plantas a los demás seres vivos, ¿vale? Pero entonces también cuando esos seres vivos van muriendo tenemos 2 procesos principales, que uno obviamente va a ser
el de la amonificación, que es decir, cuando el individuo muere y a través de esos desechos se extrae el nitrógeno a modo de una molécula que se va a llamar amonio, y después los procesos de nitrificación y desnitrificación, que están dados siempre por esas bacterias que son tan importantes. Entonces, unas lo extraen y otras lo fijan, porque acuérdense que así como en el agua, nosotros vamos a volvernos aquí un poquito al ciclo del agua. Así como nosotros teníamos un ciclo en el cual tenemos las fuentes de agua, luego se evaporan y luego se condensa, pero luego llueve y luego vuelve y se evapora, y luego se condensa y luego vuelve y llueve, pues en el ciclo del nitrógeno es básicamente lo mismo. Tal vez un poquito más complejo porque tenemos, digamos, más protagonistas, no solo tenemos el agua y las temperaturas y, digamos, el agua subterránea y demás, sino que aquí también tenemos descomponedores, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos las plantas, tenemos obviamente toda la cadena alimenticia, ¿listo? Entonces aquí lo importante que debemos tener en cuenta y que debemos tener claro es que el nitrógeno es básicamente el elemento más importante, o bueno, no más importante, sino que tiene como ese papel fundamental por ser parte de nuestras moléculas de ADN, también por ser el elemento más abundante en la atmósfera de la Tierra, con ese más del 70%. Y ahí nos pusiste, Jamie, un ejemplo muy claro y que ya vamos a tocar. El tema del lombricultivo. ¿Listo? Las lombrices de tierra, sí, exactamente. Ellas producen algo que se llama humus y que básicamente lo que están haciendo es, digamos, ese abono que también va a tener mucha cantidad de nitrógeno, porque en general las lombrices de tierra también abonan, como tú bien estás diciendo. Entonces, muchas formas, digamos, de ese digamos, de esos cultivos que nosotros hacemos caseros, sean, digamos, gracias a esos, digamos, a esos seres vivos que parecen insignificantes, pero que realmente tienen un papel bastante importante en todo esto. Entonces, recordemos, el ciclo del agua, pues es importante para todo lo que ya sabemos del ciclo del agua, obviamente, pero el ciclo del nitrógeno es importante para todos estos procedimientos que ya vimos que también influye directamente en la cadena alimenticia. ¿Listo? En general, todo, absolutamente todo lo que sea materia orgánica, todo lo que sea materia orgánica, es decir, nosotros conocemos materia orgánica como todo lo generalmente que llamamos biodegradable, todo eso en general va a servirte como abono, por eso ustedes van a darse cuenta que las cáscaras, por ejemplo, las frutas, todo este tipo de desechos, en general todas estas cosas son consideradas siempre como abono porque son materia orgánica y entran directamente también en el proceso del ciclo y de la fijación del nitrógeno. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que esa es la gran diferencia entre algo que es biodegradable y algo que no lo es. Nosotros no podemos incluir en el ciclo del nitrógeno una bolsa de plástico, por ejemplo. No, pero sí podemos incluir en el ciclo del nitrógeno, por decir, la cáscara de alguna fruta. ¿Cierto? Por eso no es lo mismo que tengamos en cuenta eso y no es lo mismo que esté en la calle o digamos en la raíz de un árbol una cáscara de un banano, digamos, a que esté una bolsa de basura ahí tirada, porque no tiene el mismo proceso de descomposición y no tiene los mismos componentes que a su vez pueden llegar a aprovechar en general, sobre todo las plantas, para después ese proceso del ciclo del nitrógeno. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí tenemos ya nuestra primera encuesta, como siempre ustedes saben que es vital para su participación, ¿listo? Y nos preguntan acerca del nitrógeno atmosférico, si es fácilmente utilizado por plantas y animales, verdadero o falso, únicamente, ¿listo? ¿Se puede generar el ciclo del nitrógeno en los terrarios? Claro que sí, pues no será, digamos, a gran escala, obviamente, como lo podemos llegar a nosotros a mencionar, pero en general, siempre que tú tengas ese tipo de ecosistemas, va a tener presente el ciclo del nitrógeno. Entonces, un terrario, digamos, en una botella pequeñita, o los que acomodan, digamos, algo un poquito más grande en unos acuarios, pero con tierra, en general, en ese tipo de situaciones, también vamos a tener ciclo del nitrógeno, porque vamos a tener tierra, la tierra va a tener obviamente sus propias bacterias, y como en el terrario vamos a tener, digamos, como cierta convivencia de algunos organismos y algunos seres vivos, pues vamos a tener ciclo del nitrógeno, porque el nitrógeno es básicamente el elemento que compone a casi todos los seres vivos, lo que está presente en todos los seres vivos. Entonces, un terrario, claro que va a ser un ejemplo de donde podemos evidenciar el ciclo del nitrógeno. Profe, una duda ahí con respecto
Es que yo había escuchado que los seres humanos en este caso también pues hacemos parte de ese ciclo por obvias razones, pero uno de los elementos importantes de la producción de nitrógeno en nuestro cuerpo es la orina, como amoníaco, y también Exacto. los pedos. Pues sí suena chistoso un poco, pero no sé si eso sea cierto, y en ese caso, ese proceso de expulsión de nitrógeno, ¿a qué lugar va? ¿Al nitrógeno atmosférico? En ese orden de ideas, nosotros, por ejemplo, cuando desechamos, por ejemplo, el nitrógeno en temas, por ejemplo, de la orina, ¿cierto? Eso como va todo, digamos, a los desechos, generalmente su primera, digamos, su primera fase o, digamos, el primer paso en el cual entraría en el nitrógeno atmosférico vendría siendo ya como en ese proceso de amonificación, porque el amonio, digamos, el amoníaco, pues el amonio y el amoníaco son muy similares. Entonces, en ese proceso, digamos, de la orina, pues estaríamos hablando de que está ahí. Pero cuando es obviamente en estado gaseoso, pues iría directamente al nitrógeno atmosférico. ¿Listo? Pero acuérdense que no es como el único gas que nosotros expulsamos, porque también expulsamos, por ejemplo, gas metano, que es uno de los gases que también hacen parte del efecto invernadero. ¿Listo? En general, nuestros desechos todos tienen o juegan un papel importante como tal en la naturaleza, algunos más, otros menos, unos más dañinos que otros, pero por ejemplo, la orina obviamente al ser como tan concentrada de nitrógeno, pues tiene un papel fundamental en el tema del ciclo del nitrógeno y sobre todo en todo ese proceso que sea, digámoslo, subterráneo, es decir, como en el subsuelo, el proceso de las bacterias y de la fijación y de la nitrificación, eso es ahí más o menos donde iría nuestros desechos líquidos, ¿vale? Entonces sí puede sonar un poquito extraño, pero sí, es válido y sobre todo tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo acá, porque lo que nosotros desechamos puede que para otros seres vivos no sea un desecho, sino que sea un provecho, como hemos visto nosotros, por ejemplo, con el tema de la respiración. Para nosotros el CO2 es casi que basura, por llamarlo de alguna manera, pero para las plantas es como la molécula gaseosa que ellos necesitan para vivir. Entonces, eso también hace parte de todo este equilibrio que nosotros vamos a necesitar para mantener las condiciones estables y que la vida pueda seguir o perdurando como nosotros hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se convierten? Pues se convierten en un gas que va a terminar en la atmósfera y que va a terminar también siendo de alguna manera, tal vez no en mayor medida, pero sí en menor medida, como hemos venido hablando, de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Por eso es que, digamos, una de las consecuencias de la sobrepoblación también es el aumento del gas de efecto invernadero, no solo por nuestras actividades industriales y demás, sino también por obviamente todo lo que nosotros arrojamos y desechamos como basura. ¿Listo? Es mejor para el medio ambiente que los humanos los entierren o los cremen. En función de todo lo que hemos dicho, ¿tú qué crees que es mejor, por ejemplo, para el ciclo del nitrógeno? ¿Quemar, incinerar los restos humanos o, por ejemplo, dejar que la naturaleza haga lo suyo y obtenga de esos, digamos, de esa descomposición de la materia orgánica todo lo que pueda llegar a servir? ¿Qué creen ustedes que puede ser mejor para el ambiente? Exactamente, ellos nos están respondiendo. Lo mejor para, digamos, el medio ambiente y para que se pueda extraer todo lo posible, digamos, de los desechos y de esa descomposición orgánica de los seres humanos, en general de todos los seres vivos, es dejar que la naturaleza haga lo suyo, ¿listo? Porque hay bacterias que los descomponen, porque hay muchos gusanitos y muchos hongos que también pueden llegar a descomponer esos restos humanos, digamos, ya de la persona muerta, ¿listo? Y lo que hacen ellos en su proceso, que es el que estamos viendo aquí con el ciclo del nitrógeno, y no solo con el ciclo del nitrógeno, sino también, por ejemplo, con el carbón y con todo lo que pueda ser aprovechado, es básicamente extraerlo y reingresarlo a todos estos procesos cíclicos que ya estamos viendo. Si tú cremas eso, pues no tenemos como la posibilidad de poder extraer las cosas que necesitemos, ¿vale? Entonces, para la naturaleza, obviamente eso ya una connotación también religiosa y de cada quien lo que cree y eso, digamos de las últimas voluntades y todo ese tipo de cosas, pero hablando desde únicamente el tema medioambiental y el tema natural, podríamos decir que lo mejor es que es
dejar que la naturaleza haga lo suyo, que las bacterias, los gusanitos y los hongos hagan su trabajo, descompongan, extraigan lo que sirve, lo fijen en el suelo y hagan parte de todos estos ciclos que nosotros hemos visto, ¿vale? Profe, aquí tenemos la respuesta con relación a la encuesta que teníamos, que era una afirmación verdadera o falsa. Podían elegir cualquiera de las dos. Y decía, el nitrógeno atmosférico, gas nitrógeno, es fácilmente utilizado por plantas y animales. Y yo coloqué esta encuesta porque yo recuerdo que en el colegio nos decían que existían pues varias derivaciones químicas del nitrógeno, ¿cierto? Y que en cierto sentido, aunque el nitrógeno es parte fundamental de los procesos químicos de todos los organismos, pues el nitrógeno tiene ese proceso, ese ciclo que tú nos estabas comentando, pero en esta ocasión la respuesta era falsa, muchachos, ¿cierto? ¿Por qué era falsa? Yo voy a decir pues mi aporte en ese caso, pero no sé si el profe nos ayude también para poder entenderlo, y es que yo recuerdo que el nitrógeno atmosférico, ese componente específico, no va directamente a los organismos como las plantas y los animales, sino que tiene que ser reconvertido, por ejemplo, en amoníaco, no, perdón, en amoníaco sí, y en nitrato orgánico, para que realmente pues tenga los componentes bioquímicos que necesitan las plantas, los hongos, los descomponedores. Entonces, no sé, profe, ahí qué podríamos ayudarles para Listo. entenderlo también. Sí, mire, el nitrógeno atmosférico es vital, obviamente, para todos, absolutamente todos los seres vivos y sobre todo para ser parte del ciclo del nitrógeno. Pero nosotros, digamos, ni nosotros, ni las plantas en general, ningún ser vivo tiene la capacidad de aprovechar directamente el nitrógeno atmosférico. Nosotros aprovechamos directamente el oxígeno, por decir algo. Las plantas aprovechan directamente el dióxido de carbono, pero el nitrógeno atmosférico, es decir, nosotros no es como que olemos y estamos aspirando nitrógeno atmosférico, no. Nosotros necesitamos de alguna manera que ese nitrógeno atmosférico se vea, ese nitrógeno se vea reconvertido a moléculas que nosotros sí podemos asimilar. Pasa, digamos, mucho, por ejemplo, con el consumo también de las proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo. Para hacer como una comparación, muchos de ustedes tal vez han visto que, por ejemplo, las personas que van mucho al gimnasio y hacen mucho ejercicio y demás tienen como alguna costumbre de comerse los huevos crudos. Eso realmente no sirve para nada porque el cuerpo no tiene la capacidad de asimilar directamente las proteínas en ese estado como tan puro. Nosotros siempre vamos a necesitar como una ayudita para poder asimilar de manera correcta lo que nosotros tenemos. En el caso de las proteínas, nosotros necesitamos la ayuda de qué? Pues de la cocina, de calentar, de cocinar los alimentos para poder absorber directamente, digamos, los nutrientes que debemos obtener de cada uno de los alimentos. Por eso no es que nosotros nos comemos así como porque sí la carne cruda, porque no, o los huevos crudos ya vemos que no sirve para eso. ¿Listo? Nosotros necesitamos en general una cocción de los alimentos para obtener los nutrientes que vamos a obtener de ellos. Lo mismo funciona con el nitrógeno. Obviamente el nitrógeno nosotros no lo cocinamos ni nada por el estilo, pero sí necesitamos ese proceso que hacen las bacterias y que hacen los demás seres vivos de convertir el nitrógeno en otras moléculas para que después de ese proceso de asimilación, miren que las plantas no asimilan nitrógeno, sino que asimilan esa molécula que se llama nitrato. Y a través de esos nitratos nosotros, gracias a la cadena alimenticia, es que nos vamos a digamos, a abastecer de ese nitrógeno. Por tal, no es como tal el nitrógeno atmosférico, sino los derivados o las moléculas que están compuestas con nitrógeno, las que nosotros necesitamos para ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varias preguntitas relacionadas con esta. ¿Listo? Igual así cruda, sí, exactamente. Aparte que la carne cruda, si no la cocinamos, pues nos exponemos a enfermedades y a todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Y como hablábamos para el tema digamos, de mantener o de salvar lo poco que nos queda de planeta, pues ya hemos muy mencionado que pues obviamente es importante que seamos conscientes del tema de nuestras basuras, de reciclar, obviamente, no solo de reciclar y reutilizar, sino de saber separar las cosas, es decir, digamos, desde muchas de las problemáticas que nosotros tenemos en general relacionadas con las basuras es que no separamos. Entonces, botamos en el mismo lado la cáscara del banano con la basura del baño,
sí, como que mezclamos todo en la misma bolsa y esa es parte fundamental, digamos, de los problemas de las basuras. Sin embargo, como hemos visto y como hablábamos en clases pasadas, lo importante es obviamente ser conscientes de todo esto y pues desafortunadamente nosotros dependemos mucho de nuestros gobernantes y de nuestras, digamos, de nuestra política, porque obviamente si nosotros queremos salvar el planeta necesitamos unas políticas que estén direccionadas a ese, digamos, con ese enfoque, porque si nosotros escogemos a alguien que le regala los páramos a las mineras, pues no nos va a servir de nada reciclar, no nos va a servir de nada no utilizar plástico, porque pues las grandes empresas pues no están haciendo lo que deberían. Entonces, como generar como conciencia y sobre todo como ser consecuentes no solo con nuestros actos a la hora, digamos, de nuestro diario vivir, sino también a la hora de escoger las personas que terminan legislando todo. Básicamente, por eso nosotros hace como 2, 3 clases veíamos que para cuidar el cambio climático es más importante un voto que, por ejemplo, ser vegetarianos o ser veganos. ¿Listo? Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes ahí, ¿vale? Profe, aportando un poco al tema ese que es realmente una muy buena pregunta, yo he estado revisando pues unos artículos científicos relacionados pues a este tema de cuál sería la alternativa más viable, ¿cierto? Que nosotros ya habíamos ahondado sobre eso, pero hay unos artículos interesantes que han salido con respecto a ese tema y dicen que la etapa del antropoceno es como una etapa completamente irreversible y lo sustentan en varias estadísticas ahí muy extrañas y entre otras cosas dicen, por ejemplo, si en este momento las políticas públicas a nivel internacional estuvieran dirigidas y estuvieran centradas en el cambio climático, ¿cierto? Eh, Básicamente ocurriría como una especie de catástrofe medioambiental. ¿Por qué? Porque si todos los países empezaran a reciclar, empezaran a tener un sistema de renovable, ¿cierto? O sí, de reutilización de los productos, etcétera, básicamente como que alteraríamos el proceso, este proceso que nosotros hemos visto, como el proceso natural del cambio climático que ha sido pues en gran parte por el ser humano. Pero si lo hacemos de manera tan radical, ¿cierto? De la noche a la mañana, pues seguramente todos estos ciclos, el ciclo nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, también se verán de una manera muy alterada. O sea, es como un ejercicio bastante complejo también que hay que hacer como humanidad, de entender el fenómeno. Sí, exacto. Lo que pasa es que nosotros obviamente no podemos de la noche a la mañana como pasar de un lado, de una esquina a la otra, porque obviamente eso implica muchos cambios como muy drásticos y eso también se va a ver reflejado de una manera muy negativa en el planeta. Por eso siempre hablamos como de como de unos cambios graduales, por decirlo de alguna manera, como ir dando pequeños pasos para que ese tipo de cosas se vayan dando. Obviamente siendo conscientes que, por ejemplo, en Colombia nos quedan por mucho 8 años de petróleo y ya, y otros 8 años de gas y ya, siendo conscientes de que los recursos se están acabando y que obviamente debemos buscar la manera de que esas fuentes energéticas se vayan como concentrándose en otros lados, pero no podemos pasar de la noche a la mañana de un lado a otro porque causaríamos el efecto totalmente contrario a lo que nosotros estaríamos buscando, que es lo que se está tratando como de demostrar y es lo que nos está contando en este momento Andrés con todos esos estudios que se han ido realizando. Si nosotros de un momento a otro decimos como listo, ya, no vamos a hacer nada, sino que vamos a modificar y ahora vamos a centrarnos en, por ejemplo, en, no sé, en energías renovables sin ponerle ningún nombre. ¿Listo? Y dejamos de lado todo lo que ya hemos venido trabajando, pues obviamente vamos a alterar nuevamente por ese cambio tan drástico todos los ciclos, todos los procesos naturales y obviamente eso va a ser un efecto totalmente contrario a lo que nosotros vamos a querer. Por eso siempre es mantener el equilibrio, que es creo que es la palabra que más hemos utilizado en este módulo, mantener el equilibrio nosotros como seres vivos, los demás como seres humanos, la naturaleza como tal y el planeta en general necesita mantener ese equilibrio para no desgastar muchas fuentes, pero tampoco agotar las otras. Sí, como siempre, como tener ese equilibrio que es básicamente lo que nosotros necesitaríamos para tener como una vida un poquito más llevadera y sobre todo sin ser como tan víctimas de nuestro propio invento, por llamarlo de esa manera, ¿vale? Y entonces es por eso que
nosotros hayamos visto esto ya en la clase pasada para hablar un poquito de lo que es la densidad. Y es que Bogotá, pues obviamente centramos este tema en Bogotá porque es la ciudad más poblada del país. Hablábamos de que es básicamente la ciudad o una de las ciudades en el mundo con mayor densidad, es decir, que por cada, digamos, por cada kilómetro cuadrado, es decir, un kilómetro cuadrado es, hagan de cuenta, un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro, pues un kilómetro hecho al cuadrado, en un cuadrado de un kilómetro, básicamente, ¿listo? En un kilómetro cuadrado en Bogotá caben casi 25.000 personas, o bueno, no es que quepan, digamos que los hacemos caber a las malas. Eso obviamente implica muchas cosas. Primero, todos esos daños ambientales y sobre todo, digamos, la demanda que puede llegar a tener una ciudad tan poblada como Bogotá, la demanda no solo, digamos, de empleo y demás, sino visto desde el medio ambiente, la demanda, por ejemplo, de agua, la demanda de todos estos servicios, la demanda de alimento, cada vez es más necesario, digamos, que una ciudad como Bogotá tenga más recursos, o sea, pueda depender de más recursos naturales, pueda dar o digamos pueda obtener más recursos porque obviamente cada vez son más mayores, pero entonces ese es un problema también que va relacionado con el cambio climático y es la sobrepoblación, exactamente. Pero entonces, ¿qué estamos o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de densidad? Para eso tenemos esta diapositiva en blanco que vamos a utilizar como un pequeño tablero. ¿Listo? Nosotros normalmente cuando hablamos de densidad, si nos centramos, digamos, directamente en las ciencias naturales, hablamos de que vamos a poner la D, aunque realmente densidad no se representa con una letra D, sino con una letra que se llama Rho, que es como una especie de P, pero griega. ¿Listo? Y hablamos de que en general, cuando hablamos de densidad en las ciencias naturales, tenemos que es igual a la masa sobre el volumen. En este caso, nosotros podríamos decir que entre más masa o entre, digamos, tenemos, por decir algo, este cuadradito, ¿cierto? Y vamos a hacer de cuenta que este otro cuadradito que nosotros tenemos acá es del mismo tamaño. Puede que no sea exactamente igual, pero ustedes van a hacer un acto de fe y me van a colaborar creyendo que es básicamente el mismo. ¿Listo? Y vamos a decir que aquí tenemos vamos a poner un metro cúbico. ¿Listo? Porque es una unidad de volumen. Entonces vamos a poner un metro cúbico. Pero resulta que es posible que este metro cúbico pese o tenga una mayor masa que este otro metro cúbico que tenemos acá. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, yo explico mucho este tema de densidad con esas propagandas o esas, digamos, publicidades que ustedes han visto, que no es lo mismo una persona de 80 kilos que es gordita que una persona de 80 kilos que es atlética. ¿Listo? Más o menos así funciona, porque es posible que una persona, digamos, exactamente, no es lo mismo, digamos, pueden tener la misma masa, pero no ocupar el mismo volumen. 500 kilos de algodón son una cosa impresionante, mientras que 500 kilogramos de metal no son tanto en cuestiones de espacio. Entonces, normalmente cuando nosotros vemos estas publicidades, digamos, de que las personas deben adelgazar y que no es lo mismo, digamos, digamos, dos personas de 1,80 que estén en 80 kilos, no es lo mismo que estén 80 kilos de músculo que 80 kilos de grasa, porque una ocupa más espacio que la otra y demás, y es porque el músculo siempre nosotros vamos a saber que es más denso que la grasa, es decir, que cuando algo es más denso, significa que ocupa menos volumen, es decir, que ocupa menos espacio pues obviamente en el territorio. Entonces, si nosotros tuviéramos, en este caso, por decir algo, un metro cúbico y hablamos de metros cúbicos, pero que ambos o digamos se ven diferenciados en la masa, es decir, en los kilogramos, como nos menciona Jamie, pues ahí nosotros podemos hacer el cálculo de la densidad. ¿Cómo lo explicamos entonces aquí nosotros relacionando, vamos a borrar aquí esto, relacionando el tema de esta formulita con el tema de las densidades poblacionales, que no es lo mismo una ciudad que por kilómetro cuadrado habiten 5.000 personas a una ciudad que por kilómetro cuadrado habiten 25.000 personas, porque sigue siendo el mismo kilómetro cuadrado, sigue siendo el mismo espacio que se ocupan, pero 5.000 personas comparada con 25.000 personas, pues obviamente es muchísima la diferencia. Si nosotros hacemos la comparación de masas, pues obviamente 5.000 personas no van a tener la misma cantidad de masa poblacional que son 25.000 personas. Por eso hablamos de densidad poblacional, pero hacemos la relación con lo que es, por ejemplo, un material
más denso que otro. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, esa pregunta que nos dicen ahí. ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de, digamos, de un metal? ¿Qué pesa más, un kilo de, digamos, de papel o un kilo, digamos, de oro, por decir algo? Y es donde nosotros debemos de saber y tener claro que en cuestiones de masa, pues los kilogramos siempre van a ser kilogramos. Y si es un kilogramo con otro kilogramo, pues va a ser, obviamente van a pesar o van a tener la misma masa. Pero que en cuestiones de densidad, es decir, del espacio que van a terminar ocupando en función de esa masa, pues ahí es donde va a terminar cambiando. Porque un kilogramo de algodón puede ser así de grande, pero un kilogramo de metal puede ser así de pequeño. Sigue siendo la misma masa, pero el espacio que ocupan va a ser diferente. Y por eso estamos haciendo la comparación con la densidad poblacional, porque no es lo mismo 5.000 personas que 25.000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Listo, chicos? Entonces ahí para finalizar, porque vamos a dejar la clase hasta el día de hoy, tenemos la última encuesta para que por favor nos cuenten el tema de cómo los objetos si flotan en los líquidos o si no flotan, si es más denso, si es menos denso. Y entonces la pregunta y la duda del fósforo, si quieres pues iniciamos la próxima clase con ella, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿vale? No se te olvide, por favor, tan pronto iniciemos la clase de mañana, hacer tu pregunta para resolverla. Y pues no siendo más, chicos, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido todo, que todo nos haya quedado muy, muy claro. Mañana entonces les haré el comentario a los chicos de noveno sobre su hoja de ruta, así como fue con lo de hoy, lo de octavo, pues mañana lo de noveno. Y no siendo más, pues espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy rico, que coman sabroso y nos vemos mañana para nuestra penúltima clase de este módulo de ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, chicos, feliz noche. No sé, Andrés, si tengas algo más para comentar. Sí, profe, quisimos colocar aquí este ejercicio mental para el día de mañana poder trabajarlo relacionado a la afirmación, un objeto flotará en un líquido, sí, ahí están las 4 opciones, entonces váyaselo pensando y si podríamos darle la palabra mañana para poder a algún estudiante para que nos diga la respuesta, ¿cierto, profe? ¿Por qué flotan los objetos? Sí, es muy importante y tiene que ver, de hecho va a ser la continuación de esta clase que estamos viendo de densidad para que nos quede mucho más claro. ¿Listo? Entonces, chicos, feliz noche para todos, que descansen y nos vemos mañana, ¿vale? Chao. Chao, chao, profe. Chao, chao, muchachos, profe. Y que estén muy bien. Hasta luego y nos vemos mañana a la misma hora. Ha sido muy interesante la clase del día de hoy. Hasta luego, que estén bien.